no hay políticas públicas, las organizaciones lo tomamos de forma espasmódica, no sistemática, extraordinaria, con efemérides, etc. Y no hacemos de eso una construcción estratégica, ¿no? En ese sentido, sí, creo que venimos de todos modos acumulando algunas experiencias en los últimos años. Hace 10 años armábamos el primer colectivo de varones antipatriarcales. Podemos hacer infinidad de balances, críticas. Y en esos 10 años, efectivamente, además de esas experiencias de los colectivos de varones, también permitieron experiencias que resonaron, que se multiplicaron en otras partes del país. Ese primer colectivo lo armábamos en La Plata, en otras partes del país, en otros países de Latinoamérica. Ahora, la semana que viene, hay un congreso de masculinidades, en una red de masculinidades en Perú, y es la Asamblea de Varones Antipatriarcales de Lima la que lo organiza. Si varones antipatriarcales, sí, podemos criticar un montón ese término. Lo cierto es que le permitió a un montón de pibes ponerle nombre a la intención de dejar de ser indiferentes y apáticos respecto a la agenda feminista, ¿no? Y de esas experiencias, efectivamente, tenemos desde las militancias populares, desde las militancias nacionales y populares, desde las militancias de las izquierdas populares, que construir discursos que nos permitan construir agenda de política pública, porque si no, esa política pública queda en manos de las ONG neoliberales, hijas de los créditos del Banco Mundial durante los 90, que son las únicas que están teniendo alguna política en relación a masculinidades. ¿Qué política? Bueno, sería otro capítulo caracterizarla, pero lo cierto es que dista mucho de ser una política que apunta a transformar las estructuras de poder y no solamente alguna que otra práctica interpersonal machista o agresiva, ¿no? Y esa es una forma de pensar cómo vamos a trabajar masculinidad. Porque así como decíamos que hay muchas masculinidades y tiene que ver con estos actos performativos, con la multiplicidad de corporalidades, subjetividades, identidades que nos presentamos en el mundo desde la masculinidad, que entendemos que nuestras expresiones de género dialogan con los discursos sobre masculinidad, y que de algún modo nos identificamos contradictoria y conflictivamente de esa manera. A mí no me interesa, a mí en lo personal, no me interesa discutir la masculinidad desde la individualidad o desde la singularidad, ni siquiera desde la identidad. Me interesa discutir la masculinidad como un proyecto político que es dominante, hegemónico, opresivo, violento, abusivo. La masculinidad en singular, la masculinidad con mayúscula, es un proyecto político, es una estructura de poder. Yo lo denomino a la masculinidad como un dispositivo de poder, y lo que digo es que la masculinidad es un proyecto político extractivista. ¿Y por qué es un proyecto político extractivista? Porque nos socializa a los sujetos que somos socialmente reconocidos como varones para extraer constantemente de las mujeres y feminidades su tiempo, sus energías, sus capacidades, sus sexualidades, sus cuerpos, hasta sus vidas. Y ese proyecto político extractivista también es el proyecto del sistema capitalista, es el proyecto racista, es el proyecto colonial, es el proyecto estatal. El Estado que vamos a disputar es un Estado masculino, es un Estado patriarcal. Que desde ahí intentemos hacer otras cosas, sí, perfecto, pero va a seguir siendo ese Estado, por mucho tiempo por lo menos, ¿no? Entonces, digo, más allá de discutir, digo, cómo encarnamos nuestras identidades, nuestras prácticas singulares, nuestras expresiones de género desde lo personal, interpersonal, relacional, también tenemos que poder discutir la agenda de la política pública y la agenda estatal, ¿no? ¿Cómo hacemos para que transformar el Estado desde el Estado y desde lo comunitario hacia el Estado, exigiendo políticas públicas que interpelen, que se desplacen, que transformen este proyecto extractivista que es la masculinidad? Digo, ahí después podríamos como puntualizar algunas líneas, algunas ideas, algunas posibles propuestas. Solo menciono un eje que me parece que es un eje a partir del cual podríamos también tejer otros diálogos, otras alianzas y también construir propuestas políticas, que tiene que ver con el eje de los cuidados.
Los cuidados, digamos, también pueden ser leídos en términos personales e interpersonales, ¿no? Y solo ser traducidos en el autocuidado en términos de política de salud, el cuidado en términos de paternidad, el cuidado en términos de la democratización de la distribución de las tareas domésticas, y no es nada menor, porque de hecho esas prácticas también hacen a la expropiación del tiempo de las mujeres de manera cotidiana y constante, pero también digo el cuidado, digamos, que hace a que discutamos el sistema económico, ¿no? A que discutamos la práctica política. Y efectivamente el cuidado está privatizado, está familiarizado y está feminizado, ¿no? De esa forma se despolitiza. El cuidado es algo del orden de la preocupación de las familias y dentro de las familias de las mujeres. El Estado cada vez hace menos cargo, el sistema capitalista hace rato, digamos, que delegó en las mujeres en alianza con el patriarcado esas tareas, y me parece que tenemos que poner discusión política al respecto, y que las masculinidades y los varones cis hetero en particular tienen que tomar esta agenda de manera prioritaria. ¿Y por qué digo que tienen que tomar esta agenda de manera prioritaria? Porque también podríamos decir, bueno, esa agenda del feminismo y del feminismo, el sujeto prioritario son las mujeres, entonces no nos metamos en esta agenda, pero lo cierto es que si no nos metemos también, seguimos delegando, digamos, que la preocupación por esa agenda y por esa política en particular siga siendo feminizada, y de algún modo nos seguimos haciendo los pelotudos al respecto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que efectivamente involucrarnos en discutir y en producir discursos y prácticas que permitan reorganizar socialmente el cuidado y que esta sea una política pública estatal de prioridad. Ahí las compañeras, los compañeros y las compañeras de la Fundación Soberanía Sanitaria vienen construyendo la campaña de socialización del cuidado. Me parece que tendríamos que poder pensar de qué manera, desde los diferentes colectivos y espacios que habitamos, podemos empezar a involucrarnos en campañas de ese estilo para ver qué pueden aportar las masculinidades y qué pueden aportar los varones en particular a la democratización y a la socialización de las tareas de cuidado como una política pública que efectivamente va a uno de los nudos más críticos de ese dispositivo extractivista que es la masculinidad. Dejo un poco... voy a tomar algunos temas. Creo que la pregunta era más o menos las estrategias. Voy a empezar a decir el tema de las nuevas masculinidades. Comparto porque siempre nos pasa lo mismo. Nosotros hace un par de años ya venimos en nuestra organización llevando a todas las básicas, a todos los territorios, a todas las comunas de acá de Capital Federal, diferentes encuentros, charlas, debates, conversatorios, justamente analizando nuestras prácticas políticas, nuestro machismo, nuestros privilegios, nuestras formas de construcción. Y siempre decían, bueno, las nuevas masculinidades, y a mí me pasaba esto, digo, pues si soy puto como 78 años, ¿qué tiene de nuevo? Entonces siempre me gustó hablar de las masculinidades como una diversidad de masculinidades, así como que tenemos que entender que hay una diversidad de feminidades y como existe el colectivo no binario. Me gusta más nada decirle con eso. Sí, lo nuevo, que comparto lo que decían acá Lucas y Lucho, tan acertadamente, es que me parece que lo nuevo es esta búsqueda, ¿no es cierto? Esta búsqueda de qué hacemos con nuestras masculinidades, con estos nuevos espacios, y que no casualmente hoy estamos reunidos acá. Quizás hace un par de años nos estábamos cuestionando si correspondía juntarnos un día como hoy o no. Y hoy creo que cuando nos llegó la invitación, que la agradezco públicamente ahora, creo que nadie dudó, porque entendemos que este contexto histórico en el que estamos transitando política, social y culturalmente, que esta es la alianza que hemos conformado en estos últimos años, desde lo político, desde lo cultural, de los movimientos sociales, y también de esta discusión sobre nuestros privilegios, nuestras formas y nuestras maneras para dejar de sostener al patriarcado como el sistema opresor. Yo todo esto creo que hay que conducirlo, llevarlo a la discusión de la igualdad. Creo que nosotros lo que tenemos que discutir es la igualdad. ¿Cuál es el concepto de igualdad
que tenemos que construir a partir del 10 de diciembre del 2019. Entendiendo la igualdad desde el lugar de que somos todos, empezar el concepto, a definir el concepto de igualdad a partir de la noción de que somos todos diferentes. Porque si no, ahí caemos en la hegemonía, ¿no? En esto que decíamos, que hay una masculinidad hegemónica y también hay una feminidad hegemónica que invisibiliza al resto o que oprime al resto de las diversidades de identidades o a las diversidades, podemos decir. Esa es la discusión que tenemos que dar, me parece. Y coincido también con los chicos, afortunadamente, porque indefectiblemente ese cúmulo digamos, ¿no? de voluntades va haciendo la legitimidad de lo que estamos diciendo, y por lo menos en la síntesis que estamos llegando, se va a ir transformando, vamos a ir mejorando, seguramente vamos a ir encontrando mejores caminos. Pero una de las cosas que decía que nos estuvo pasando, veo acá un montón de compañeros, ahora que celebro que estén la cantidad de compañeros acá participando, algunas de estas palabras ya las hemos discutido, por eso los nombro, es que en todo este tiempo era como que no sabíamos qué hacer con esta capacidad de organización que estamos viendo hoy acá, y con todas las inquietudes, y con todos los pensares, y con nuestros cuerpos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos visibilizamos? ¿Podemos? ¿No podemos? Y quizás no íbamos teniendo todas las respuestas ni las mejores herramientas hace un par de años atrás, pero insisto, creo que es el devenir de toda esta construcción, que hoy llegamos y decimos, sí, algo tenemos que hacer. Y de alguna forma, en todo el país seguramente se está replicando encuentros como este. Por eso yo digo que me parece que la forma de encauzarlo, la forma de encontrarle una respuesta política, porque hay que encontrar una respuesta política a todas estas incertidumbres, a todos estos movimientos que se estaban dando, hay que encauzarlo desde el concepto, para mí, de la igualdad. Increíble, ¿no? Ahí cuando hablaban, Lucas decía también, ¿no? También decía Lucho, el Estado. Yo traje acá el Código Civil, justamente porque hay una definición que hizo Cristina en la presentación del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2014, que ella hablaba del concepto de igualdad y decía que justamente la igualdad hay que entenderla desde el lugar que somos todos iguales, ¿no? Hay que entender de que existe desigualdad y que existe diversidad. Solamente a partir de ese concepto de que existe desigualdad y de que existe diversidad es que podemos construir una verdadera noción de igualdad. El resto es pura farsa. Les recomiendo que lo lean, es muy interesante. Y ahí justamente decía, claro, desigualdad y diversidad es el concepto de igualdad que tenemos que construir. No tuvimos tiempo porque después de la presentación de este nuevo Código Civil y Comercial nos quedamos sin gobierno. Y imagínate que el código anterior tenía 150 años, había sido un código aprobado a libro cerrado. Este fue un código que se discutió a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Y por qué digo esto de la estructura? Porque es lo que nos regula la vida, como decías, de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Bueno, esas son respuestas políticas a momentos como este, también que hemos tenido en el pasado. Y seguramente, yo en estos 20 años que estudio Derecho, tengo una síntesis que no es muy buena para el mundo legal, que yo prendería fuego casi toda la biblioteca y la volvería a escribir, porque todas las leyes las escribieron hombres blancos, binarios, sexistas, que todo lo tuvieron y que sobre todo vivieron en 3 barrios de la capital federal. Así que me rehúso a que sigamos reproduciendo mucho de ese sistema normativo. Insisto, que todo este colectivo, una de las cosas que tenemos que lograr es también terminar
de transformar a los sistemas normativos que siguen siendo absolutamente machistas, binarios, y por eso nos sigue pasando que tenemos compañeras que son procesadas por besarse, condenadas, me quedé con el discurso anterior, condenadas a 2 años por besarse con su mujer en el sur. Eso es violencia y eso lo tenemos que subsanar, lo tenemos que profundizar en ese sentido. Y el otro punto de igualdad, y que tiene que ver con una respuesta de ¿qué hacemos de este colectivo? Es con la gran Dora Barranco, ¿no? Yo ahora digo Dora y atrás me viene como un canto popular que me dice senadora. ¿No? ¿Viste? Como que ya Dora viene atrás, senadora. Bueno, Dora senadora. Tuvimos varios encuentros con ella, algunas de estas cosas que voy a decir lo hemos charlado afortunadamente, personalmente, en el marco de la campaña, una lista que es un orgullo, la verdad que creo que tenemos una lista que a mí me genera muchísimo orgullo, la cantidad de compañeras y compañeros realmente, bueno, acá está Itay también, bienvenido, otro compañero candidato a diputado. Dora, en el diario Feminista del 15 de julio del 2019, hace muy poquito, le hacen una pregunta y dice, ¿qué hacemos con los varones? Con los feministas. Y Dora dijo, los estamos observando con mucha atención, porque tienen que estar de este lado. Y yo cuando dijo, tienen que estar de este lado, dije, bueno, nos están invitando. Y ella también hizo una revisión histórica, que los primeros encuentros también, allá en Estados Unidos, ella habla de un 30% de los primeros encuentros feministas, un 30% eran varones. Que no tenemos que desconocer la historia. También eso a mí me hace pensar que conformo la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, que acá también hace 28 años que organizamos la Marcha del Orgullo. Hay una historia también discutiéndole los privilegios al patriarcado y al machismo y en todas las formas. Por eso me gusta hablar de la diversidad de las masculinidades y la diversidad de las feminidades y el colectivo no binario. ¿A qué voy con todo esto? Una de las cosas que decía Dora es anímense, tienen que estar de este lado. Y creo que la igualdad es con todas, todes y todos adentro, como tiene que ser toda la política. La única política transformadora es la que incluya a la diversidad en todo su conjunto. Ahí es donde nosotros tenemos que profundizar. El éxito de esta síntesis superadora que vamos a tener acá vamos a tener una síntesis, una verdad en una síntesis de todo lo que hemos construido en este tiempo, y hay que sumarla a otra síntesis, generar esa síntesis superadora, y la tenemos que llevar realmente a la práctica política, con políticas públicas concretas. Y el éxito de esas políticas públicas se va a dar si todos participamos en los conceptos de igualdad, por ejemplo. Tienen que estar representadas todas nuestras diversidades, nuestras masculinidades, nuestras feminidades y nuestros colectivos que no se identifican en ninguna de esas también. Ay, la dejé de serio, ¿no? Me quedaron todos mirando ahí como... Entiendo que va por ahí. No quiero seguir hegemonizando mucho más la palabra. Me parece que quiero volver a recalcar el sentido político de este último tiempo. Yo recién venía para acá, venía diciendo que me parecía increíble toda esta etapa que estamos viviendo. La verdad que tenemos acá sentados
me parece maravilloso, tenemos que disfrutarlo, tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad. Para mí estamos viviendo, no estamos siendo conscientes porque la realidad medio que no nos permite, pero realmente en un tiempo vamos a mirar para atrás y vamos a saber que estamos en un año histórico, en un año en donde se están dando grandes discusiones, una nueva etapa. Pero para llegar a esa nueva etapa faltan un par de días y no tenemos que bajar los brazos. Recién Lucas lo nombró a Néstor. La única ley que votó Néstor Kirchner fue la ley de matrimonio igualitario. Siendo diputado, la única ley que fue a votar la ley de matrimonio igualitario. Así que yo, este 27 de octubre, para recordar a Néstor y hacerle un homenaje, reventemos las urnas con votos del Frente de Todos para que realmente entre todas, todes y todos construyamos la nueva etapa que se viene. Una etapa igualitaria para dar por finiquitado al patriarcado. Muchas gracias. Por un lado, digamos, creo que está bueno de alguna manera como volver un poco para atrás en el tiempo y pensar que hace algunos meses, digamos, no estábamos todavía pensando en cómo iba a ser esta nueva etapa que se abría, qué políticas, digamos, podríamos desplegar desde un nuevo Estado de alguna manera, sino que, bueno, estábamos, digamos, en un momento donde había muchísima rosca, digamos, antes del cierre de listas de alguna manera, y donde se desarrollaban, digamos, por ahí muchísimas disputas entre la militancia y que también, digamos, son disputas que se dan cotidianamente en distintos momentos, digamos, creo que de nuestras vivencias políticas. Y en ese sentido creo que está bueno por ahí pensar, digamos, qué rol tenemos, digamos, quienes militamos a la hora de cuestionar la masculinidad para transformar esas prácticas que muchas veces se dan, digamos, en esos momentos donde aparecen por ahí las prácticas más violentas, en los momentos, digamos, de mayor disputa, de mayor efervescencia, en lo electoral, en la rosca, digamos, y en muchísimos momentos políticos, digamos, cómo, de qué manera y con qué tareas podemos apuntar a una política, digamos, mucho más libre de un montón de prácticas patriarcales que hoy en día siguen vigentes. Y después, por otro lado, bueno, para que tengan las dos preguntas y puedan desarrollar, pensar también, digamos, cómo en este, digamos, desafío de repensar las masculinidades, interpelando a un masivo, como decía Lucho hace un rato, hay también, digamos, que considerar toda la diversidad, digamos, que se encuentra dentro del amplio marco, digamos, de las masculinidades. Como, digamos, por un lado, pensar cómo, digamos, se entrecruza la cuestión de las masculinidades con también las diversidades y las disidencias, digamos, y todas las identidades distintas a los valores hegemónicos, digamos, y cómo aparecen, digamos, todos esos cuestionamientos en ese sentido, y también por otro lado, digamos, como el desafío de cómo podemos interpelar también a, digamos, por ahí valores hegemónicos, paquis que no están metidos en estas discusiones, y que es importante, digamos, también que de alguna manera podamos interpelarlos para que, digamos, la salida no sea ni el retraimiento que muchas veces se genera, digamos, en este momento, y que tampoco la salida sea el fascismo de una respuesta reaccionaria, sino que haya una respuesta, digamos, por nuestra parte y por este lado del mundo de alguna manera para poder interpelar a todo ese masivo. Bueno, son un montón de preguntas, Luis. Pero bueno, a ver, dos cosas me quedan ahí como resonando de lo que planteabas como discusiones y como desafíos. Una tiene que ver con esto último, y me parece que ahí cuando retomaba Dora, digamos, con esta idea de tienen que estar de este lado, creo que efectivamente a mí es lo que más me preocupa. Y me preocupa porque una de las cuestiones que vengo notando, y traía este ejemplo como esta pastillita, digamos, de lo que decía el pibe en el taller con los secundarios, me preocupa porque así como veo, por un lado, una indiferencia cómoda, disfrazada de corrección política en la falta de participación de los varones en la agenda feminista, después no digo en minutos, podemos profundizar en todo caso cuál sería esa participación, ¿no?
digo, algunas cuestiones ya dijimos antes de bueno, efectivamente no es por acá. Pero además de esa indiferencia cómoda, disfrazada de corrección política, como decía antes, hay algo que me preocupa incluso un poco más y que tiene que ver con cómo la desorientación y el malestar, la incomodidad e incluso el enojo que tienen muchísimos varones respecto a la interpelación feminista en este contexto histórico, se traduce cuando no hay herramientas de lucha y que no hay herramientas de lucha, digamos, y no hay espacios colectivos, digamos, para trabajar sobre esto, se traduce en muchísimos casos en carne de cañón de los antiderechos y los fundamentalistas, ¿no? Digo, de esos pibes interpelados, digamos, por los feminismos que hoy le plantean que todo su aprendizaje sobre la masculinidad, todo eso que aprendieron de otros varones, de otras generaciones, que les mostraron sus modelos de referencia más cercanos, que les enseñaron sus padres, sus tíos, sus maestros, su grupo de amigos y el porno, es violencia, y que hasta hace no mucho tiempo no habían escuchado que eso era violencia. Digo, violencias más sutiles, si quieren, que la agresión sexual explícita asociada al abuso o a la violación. Otras prácticas, digamos, que hasta hace no mucho tiempo, digamos, no eran consideradas materia de discursos que la denuncien como tales. Que las mismas compañeras, digamos, en muchísimos casos no habían registrado que esas prácticas de las cuales habían sido destinatarias, digamos, en tanto víctimas, tampoco habían sido, digamos, producidas socialmente y masivamente como discursos sobre la violencia, contra la violencia. Lo que dicen es, ahora no podemos hacer nada, ¿no? Ahora no se puede hacer un chiste, ahora no sé cómo encarar, ahora, digamos, cualquier cosa que haga va a ser denunciado como violencia. Desde ese discurso, digamos, que muchas veces nos resulta como absurdo y bulineable, ¿no? O bueno, vamos a reírnos un rato, digamos, de el chabón, digamos, que sale a decir que ahora no se puede hacer nada. Lo cierto es que nos podemos reír un rato. Digo, que podemos hacer un poco de consumo irónico de memes, pero como política no estaría cansado, ¿no? Digo, como política, a esos pibes, cada vez que le respondemos solo desde ahí, digo, y no digo que las compañeras tengan que responder desde ahí, las compañeras responden como se les canta, ¿no? Como se les canta, como pueden, digo, como quieran, no es esa la discusión. Digo, ¿qué hacemos nosotros? Es mi pregunta, ¿no? Digo, si nosotros nos paramos desde ese lugar, cada vez le damos un empujoncito más a que vayan a ser seguidores de Autelaje. Eso es lo que hacemos con esos pibes. Digo, cuando no generamos una política que además de interpelarlos, que además de incomodarlos, los convoque a organizarse en un sentido crítico, haciéndose eco de los feminismos, no de manera defensiva, ofensiva, sino permitiéndose dejarse atravesar por esas discusiones y haciendo de esta coyuntura incómoda una oportunidad histórica para efectivamente empezar a transformar nuestras prácticas de manera un poco más genuina. Sí. No, en realidad, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de esto, ¿no? Cuando hablamos de qué hacer con esta persona que se lo pregunte y demás, partimos de una base: el Estado nunca está ausente. Yo es que leo que dicen, el Estado ausente, no. El Estado está siempre presente, incluso en esa ausencia que deviene en punitivismos. Por ejemplo, si vemos el caso de Brasil, de Centroamérica, en el cual las elecciones y demás, a través de grupos de WhatsApp se compartían estas desinformaciones, y lo traigo porque me hace pensar en esto, ¿no? En esa ausencia de políticas de Estado, en esa ausencia y demás, se irán filtrando estas derechas evangélicas, estas derechas liberales, que bueno, podríamos englobar y demás, ¿no? Pero avanzan sobre esos espacios donde no hay un diálogo, donde no hay una narrativa, avanzarán estos otros. Digo, todo lo que es Centroamérica está meramente, bueno, Brasil lo hemos visto, copado por partidos evangélicos que ¿dónde van?
a donde no se están dando los debates y las discusiones. Pero a la vez, ¿cómo dar ese debate mientras nos matan, ¿no? Lo complejo de cómo dar ese debate mientras estamos muriendo. ¿Cómo dar ese debate siendo que el Estado asigna 11 pesos por mujer? Entonces, creo que ahí hay algo muy complejo, pero a la vez también tiene que ver con, yo lo que siento, si hablamos de políticas, siento que se retroalimenta. Primero son tanto las políticas personales como las políticas que exigimos, están todo el tiempo retroalimentadas. Yo creo que mientras se exige al Estado, está en qué hacemos en el mientras tanto, porque si vamos, por ejemplo, estamos viendo actualmente cuando con ley de identidad de género, el viernes se cumplieron 4 años del fallecimiento, del asesinato, travesticidio de la compañera Diana Zacayán, que la ley de cupo laboral trans en provincia de Buenos Aires no se aplica por decisión política de María Eugenia Vidal. Entonces, las políticas de Estado, incluso existiendo, siguen con quién dialogan si no estamos ahí presentes desde nuestros nichos de autogestión, de construcción y demás. Entonces, a lo que iba con todo esto es cómo sistematizamos las respuestas, porque yo creo que la exigencia del Estado debe estar constantemente. Eso en ningún momento debe dejar de existir, de todo lo que exigimos. La pregunta es, porque también es ahí donde creo que caemos en esa comodidad, en ese washing, en esa... me ando el pañuelo verde en la mochila. No alcanza. No alcanza para nada. Como no alcanza la ley de matrimonio igualitario, como no alcanzó la ley de identidad de género, como no alcanzó la sanción de una ley de cupo laboral trans. Lo que no significa, obviamente, que debamos dejar de exigirlo, que debamos dejar de aplicar. A mí me sucede, pero totalmente esto. Yo soy un gran consumidor y creador de memes y me cago mucho de risa porque de repente nos pasa esto, de repente aparece alguien con esta figura, cuando hablo de esta figura iconizada, parodiable, del aliadín, y que se acabó de dar otro meme. Y es muy complejo. A mí me pasa como construyo la narrativa de que acá lo tengo que dialogar. Esta persona yo no la puedo dejar ahí boyando, porque lo más probable es que cuando nosotros le dejemos ahí boyando, lo absorba un laje, lo absorba un evangélico. Pero hay que repensarnos en cómo instauramos esos diálogos. ¿Cómo lo hacemos? Es, bueno, mira, no me mates, o bueno, la nueva masculinidad no viola. Es nuevo, digo, y es muy complejo, e incluso también es un debate que las masculinidades de la diversidad también nos debemos brindar, ¿eh? Porque cuando uno apunta con un dedo, hay tres que vienen para adentro. ¿A qué voy? Le pegan a una marica en la falocentrada Capital Federal y será marcha, será novedad, será noticia. ¿Qué pasa con las compañeras trans? ¿Qué pasa con los varones trans? ¿Qué pasa con no binarios y demás? También cuando hablamos de repensar las masculinidades, es repensar todas las masculinidades y todas las maneras de abordarla. Lo digo como un puto, como una marica, que a veces tengo que customizarme, ¿saben como qué? Como un hombre para que no me maten. Es una supervivencia. Cuando vas caminando y de repente ves 4, mochila con pañuelo verde, creo que es muy probable que me recontra mil caguen a trompadas. ¿Y qué haré? Todos caminaré duro, iré y me escurriré. Después, cuando atraviese con los pocos dientes que me quedan, me siento un traidor hacia mí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nunca hay que dejar de exigir al Estado, y me parece que esa es la etapa que viene ahora. Va a venir un gobierno en que podremos dialogar, pedir, exigir. La última vez que fui a la puerta del ex Ministerio de Salud a exigir medicación VIH, a exigir reactivos VIH, que me llevé un lindo boletón porque me pegó la policía.
estábamos ahí con Ezequiel. Nos reímos porque Ezequiel decía, esperá que yo voy y hablo. Sí, yo me peleé un poquito con la policía. No, estoy hablando. Sí. Pero pará. Él decía, espera, que yo voy y hablo y le pido pasillo corriendo y dije, ¿qué? Cortamos todo. Pero bueno, a eso voy. O sea, es verdad, son necesarios los diálogos. Es un poco un TEG, es un juego de estrategia, sin duda. Pero imagínate que sabes que no vas a tener medicación, sabes que no te van a responder, sabes que estás parado frente a una evita apagada por una decisión política. Nunca se olviden cuando pasen por la 9 de julio de eso, por favor. Y frente a un ex ministerio, y para cerrar y compartir la palabra, leía el otro día, bueno, cuando Alberto se juntó con el Pepe, que hablaba de esto, ¿no? De un ministerio de mujer, de diversidades y demás. Y lo leía pensando, claro, un ministerio de todo lo que mata al hombre. O sea, y lo digo desde un lugar de urgencia. Lo digo desde un lugar celebratorio. Ya que me digas que hace un ministerio, o sea, cuando nos han quitado los ministerios que teníamos, ya la idea de hacer un ministerio ya me parece que amo. O sea, ya, tráeme ya una urna. Es como, refuerza esto. Somos uno de los pocos países que no tienen ministerio de salud. Es en ese contexto que salimos a debatir. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Es en ese contexto que seguimos exigiendo estas políticas públicas. La pregunta es, ¿qué hacemos en el mientras tanto? ¿No? ¿Qué hacemos en el cotidiano? ¿Qué hacemos en el día a día? Porque en la marcha, en el estar y en el exigir, estamos narrando y estamos sembrando una semilla. Sin duda. Lo que también nos tenemos que pensar es ahora. Es ayer. Y yo creo que todo eso se va a dar y nace en esto, en los diálogos, en los internos y en lo que se dan con las compañeras, compañeros y compañeras. Tenemos en la región, acá en Argentina, es nuestra elevada participación política. Y por eso me parece que es muy importante que tanto las organizaciones políticas, sociales y lo cultural tienen su enorme relevancia dentro de la ejecución de esas políticas públicas. Por eso el éxito que podemos llegar a tener va a depender de nuestra capacidad de organización y de nuestra, digamos, capacidad de realmente transformar la realidad. Yo entiendo que la mejor manera para transformar la realidad es con la política, y la política es la participación. Y ahí también hay que hacer el ejercicio de comprender que hay una diversidad de prácticas políticas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, bueno, no sé, Lucas sería un activista de los medios de comunicación, el compañero es más académico, nosotros venimos más de partidos políticos. Bueno, hay diferentes diversidades que todo eso hacen a que tenga un peso que permita ir avanzando en ese sentido. Eso para mí pasa principalmente por ahí. Y después, hablabas como qué política pública podríamos, ¿no?, tener. Bueno, me parece que esto que recién también decía Lucas, que escuchó a Alberto decir de que, bueno, existe la posibilidad de que dentro de crear algún ministerio que contenga estas cosas. Y es lo que estamos hablando. Yo creo que hay varias cosas que habría que empezar a hacer con respecto para garantizar y profundizar en la igualdad. Yo creo que hay profundizar en una nueva ley antidiscriminatoria. A mí me parece que es fundamental, tiene que estar en agenda, y esa nueva ley antidiscriminatoria realmente tenemos que discutirla. A mí me parece que no estoy, desde lo jurídico y lo filosófico, no estoy de acuerdo con el punitivismo, para nada. Me parece que no alcanza con eso, y me parece que lo que tendría que haber es una política pública que tiende a la promoción, digamos, de estas responsabilidades, como parte de este temario que está también creado con respecto a las responsabilidades, a las masculinidades, y empezar a hacer ese ejercicio de eso, replicarlo. Cuando hay una decisión política, la cosa se empieza a transformar. Después depende, por supuesto, de la construcción de todos nosotros, de que eso
se conlleve y se sostenga. Por eso es muy importante la participación para mí y las alianzas, esto que lo vuelvo a decir constantemente, me parece lo más interesante, que en esta nueva etapa nos necesitamos todos y todos tenemos que estar adentro. Esto que en algún momento Máximo Kirchner dijo hace un par de años, creo que la primera vez que habló ¿dónde? En Argentino, ¿no? En Argentino Junior. Dijo, bueno, los núcleos tienen que cerrar con la gente adentro. Bueno, la igualdad también tiene que cerrar con todos adentro. Un par de aportes en relación a la pregunta. Digo, ahí hay una ausencia histórica, digamos, de que también digo, me resuena enseguida, digamos, poder discutir el concepto de ausencia, ¿no? En términos del Estado. ¿Qué hace el Estado activamente desde su ausencia, ¿no? ¿Y qué hace el Estado, digamos, cuando, por ejemplo, tiene una política, digamos, que busca la protección de las mujeres y niñas desde el aislamiento, ¿no? Como cápsula de aparente seguridad para mujeres y niñas sin interpelar a quienes las agreden, ¿no? Digo, las destinatarias de las políticas públicas, digamos, de prevención de la violencia machista siempre son las potenciales víctimas, en el caso de que haya una política pública. ¿Sí? Seguimos educando mujeres para no ser violadas, no educar a esta. Totalmente. Digo, es la síntesis de ese concepto, ¿no? Entonces, el Estado no interpela esa masculinidad, sino que a lo sumo busca reducir sus efectos nocivos sobre las víctimas o sobre sus potenciales víctimas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo empezamos a repensar ese carácter relacional que decimos que tiene el género, pero que en el abordaje práctico y político no lo hacemos en clave relacional, no buscamos alterar radicalmente, ni siquiera moderadamente, esas relaciones de poder y de violencia, eso que llamamos masculinidad en tanto dispositivo de poder, sino en todo caso buscar compensar sus efectos nocivos y sus efectos más crueles sobre las feminidades y en el mejor de los casos sobre algunas otras masculinidades. Entonces, pensar en que el Estado tenga políticas públicas y reclamarle al Estado que tenga políticas públicas, digamos, que busque hackear ese dispositivo de masculinidad, se puede hacer desde diferentes aristas, ¿no? Una que me parece que efectivamente debe ser clave y tiene que ser uno de nuestros reclamos y focos a partir del próximo gobierno. Nunca dejó de serlo en este gobierno, pero con muchas menos expectativas, claramente. Tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? El programa, eso tiene efectos de vaciamiento, digamos, en los programas de provincias donde hay voluntad política de hacer algo al respecto. En la provincia de Santa Fe, que es de donde yo vengo, yo laburé en el Ministerio de Educación, en el programa de educación sexual integral del 2010 al 2011. Ayer me junté con el equipo provincial de la ESI y durante este año no tuvieron una capacitación presencial hacia los docentes. Tampoco capacitaciones virtuales. Solo, digamos, trabajo con supervisores y supervisoras y a lo sumo, digamos, un banco de recursos virtual, aula abierta, que tenés que acceder con la intranet de no sé qué cadorcha. Bueno, ni siquiera yo, que más o menos tengo algún tipo de alfabetización digital e interés en el respecto, puedo acceder a los materiales que se supone tienen que llegar a las decenas de miles de docentes que tenemos en la provincia. Y no porque el equipo no tenga la capacidad ni la voluntad política, no tienen recursos para desplegar la política de educación sexual integral. Si la tuvieran, de todos modos, no hay lineamientos que trabajen masculinidad. Sí, vamos a promover alguna crítica de los estereotipos sexistas, que no haya tanto noviazgo violento y que los varones cisgéneros se pongan en el foro para la prevención del embarazo no deseado y la ITS, y hasta ahí más o menos llegó el abordaje de la masculinidad en la ESI, ¿no? Bueno, efectivamente, no solo tenemos que recuperar la capacidad, digamos, política y de recursos y de implementación del programa de educación sexual integral, sino que además la interpelación de la masculinidad desde la ESI en todos los niveles tiene que ser un eje central de la próxima etapa del programa
de eso, ¿no? Efectivamente, digamos, tenemos que poder discutir esos mecanismos de apropiación de las feminidades que desarrolla este dispositivo de masculinidad desde el nivel inicial. Porque eso después se plasma, digamos, en las prácticas de consentimiento, o no, en las violencias, o no, en la distribución de las tareas. Tiene como muchísimos efectos y aristas. Otra tiene que ver específicamente con el trabajo con los varones agresores. En Argentina prácticamente no hay dispositivos de atención que trabajen con los hombres agresores. Las organizaciones no lo tienen y en la mayoría de los casos ni siquiera lo tienen agendado como discusión, ¿no? Discutimos, y muchas veces los varones discutimos los efectos nocivos del escrache como metodología, discutimos las derivas punitivistas de ciertas perspectivas denuncistas en los feminismos, discutimos, pero ¿quién trabaja con los varones agresores? Si queremos otra cosa que no sea la expulsión, el aislamiento y la construcción de parias sociales. Si entendemos que efectivamente la violencia machista es una herramienta para la cual estamos socializados los varones cis y que la tenemos a disposición para desarrollarla en cualquier momento en que nuestros privilegios se vean amenazados. Si todos somos potenciales agresores, ¿qué vamos a hacer para no llevar adelante esa agresión? ¿Y qué vamos a hacer con los que efectivamente están llevando adelante la agresión? Bueno, el Estado no es una mierda. A lo sumo, a los más pobres de esos los encierra. No hay dispositivos que trabajen con esos tipos para que registren sus violencias, para que las reparen y para que cambien sus prácticas. En los casos en que los hay, son bastante falopa, digamos, los dispositivos que existen, sostenidos por trabajadores y trabajadoras ultra precarizados que lo hacen de manera bastante voluntaria y en muchos otros casos, digamos, alguna otra ONG bastante ladri que tiene, digamos, como formas de abordaje conductistas, que te dice que en 10 sesiones te cura de la violencia y barbaridades semejantes, ¿no? Hay algunas otras experiencias positivas, pero que efectivamente no son tomadas como política estatal, como política pública. Bueno, hay que tener, y no tiene que ver esto solo, esta es una discusión también que hemos tenido con muchas compañeras. Porque dicen, en muchos casos hay compañeras que plantean, bueno, pero van a destinar recursos a trabajar con los hombres agresores cuando no hay suficientes recursos para trabajar con las mujeres en situación de víctimas. Sí, pero no trabajamos con los hombres agresores solo porque hay que trabajar con los hombres agresores, sino porque también es un mecanismo de prevención de las futuras violencias que ese hombre va a seguir ejerciendo si nadie trabaja con él. ¿Contra quién la va a ejercer? Contra las mujeres en feminidad, ¿no? Entonces, no es trabajar con el hombre agresor en sí, sino trabajar en un sentido relacional como una forma de prevención de las violencias que va a seguir ejerciendo. Porque en el mejor de los casos, si hay un abordaje efectivo con la mujer en situación de víctima, puede que ella rompa ese vínculo y que pueda tener otra calidad de vida, digamos, sin o con menos violencia, pero ese tipo va a buscar otro vínculo y va a seguir ejerciendo violencia si nadie trabaja con él para que cambie sus prácticas. También podemos pensar en los dispositivos de salud, en los programas de salud. Creo que Brasil y México son dos de los únicos países en nuestro continente que tienen programas en direcciones, en lineamientos, que tienen posibilidades de pensarse de manera específica y transversal respecto a otras políticas públicas, pero que para que eso suceda tiene que ser nuestra preocupación también, ¿no? Y para que, tiene que ser nuestra preocupación ¿en qué sentido? En que tenemos que destinar tiempo, energía a formarnos para tener compañeros que tengan capacidad política, técnica, de gestión, de elaboración de estas políticas públicas. Porque si no, otra vez decimos, hay que hacer, ¿y quién lo va a hacer? Las compañeras, ¿no? Que además tienen que, de todo el trabajo que ya vienen desarrollando, desarrollar políticas públicas para interpelar a las masculinidades para que dejemos de hacer todo esto que veníamos describiendo, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que destinar recursos a tener militancia, a tener compañeros con capacidad de elaborar estas líneas políticas y de implementarlas. Y para eso nos falta muchísimo, y esa es una de las cuestiones que no podemos no agendar como prioridad. Tenemos que tener una escuela de cuadros, de chabones también, que puedan efectivamente hacer política feminista para y desde la masculinidad,
para hacer mierda la masculinidad en tanto dispositivo de poder. En todo caso, si podemos, digamos, interpelar, si podemos transformar esa masculinidad en tanto dispositivo de poder, sí, habrá muchas masculinidades hasta que deje de haber género, ojalá alguna vez suceda, pero mientras tanto, digo, lo que tenemos que poder como agendar como estrategia es qué políticas necesitamos para erosionar este dispositivo de masculinidades de políticas públicas concretas. En una otra edad puede ser un consumo problemático, pero en la narrativa más patriarcal y hegemónica no. Entonces, tiene que ver, me parece, mucho con estas políticas de salud y de cuidado de a qué responde lo hombre como construcción social y en qué va a devenir eso en políticas estatales. Y yo lo que quería retomar es, como Ezequiel habían hablado de el caso de Marian Gómez, que en el año 2017 ella estaba con su pareja, una pareja de lesbianas, y el policía Jonathan Rosco las detiene. De todo un grupo de gente en Constitución que estaba fumando, no. Este par de lesbianas que no estaban satisfaciendo un sistema de machos patriarcales y demás, sino que estaban viviendo su propia realidad en lugar de para ese hombre, son detenidas. Hace poco, la jueza Marta Yungano la condena a 1 año de prisión en suspenso, trasladando un veredicto que podría haber emitido un martes cualquiera, no, lo hizo el viernes 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT. ¿Y por qué traigo, claro, 50 años de la revuelta de Stonewall, y por qué traigo esta situación? Porque en el año 2017, el 2 de octubre, Marian es detenida, y a fines de ese octubre, el Estado macrista, a través de la voz de Patricia Bullrich, emite ¿qué? Un protocolo de detenciones LGBT. Ahí está presente el Estado. El Estado está presente, este Estado, en decir cómo se va a detener a las personas LGBT+. Lo hace post-detención de Marian, estatal punitivista, porque era vendido como bueno para que cuando haya una detención sea abordado correctamente. No. Nada para nosotros y nosotros. ¿Quién ha opinado? ¿Quién ha intervenido sobre estas detenciones LGBT? Peter y 6 tiros en la gama, me tiro como... o sea, bueno, ¿y por qué Peter? ¿Por qué está bien? Es medio Candyman, lo nombro 3 veces y aparece. Ya me van a mandar un mensaje. ¿Por qué les he leído bien? Hasta en China. Ya dije que no me hagan hablar porque saben cómo me pongo. Pero lo que voy es, ¿por qué está bien? Porque es una imagen higienizada de la diversidad. Es el que le va a permitir que Macri tenga la bandera sonriendo ahí con la bandera del orgullo. Entonces, cuando le exigimos políticas al Estado, no se puede responder con esto, con un protocolo de detenciones LGBT. O sea, es ahí donde también, cuando hablamos de políticas públicas, es lo que decíamos recién. ¿Qué vamos a hacer? En Colombia meter, bueno, ahora las mujeres, niños y todo lo que un hombre pueda matar, violar o violentar, lo pondremos para aquí. Ese Estado es el Estado presente. Ayer justo le enviaba a Yamil que desde la página del gobierno mexicano hablan de qué es la masculinidad. O sea, el Estado mexicano, en México la violencia y la cantidad de femicidios está fuera, pero terrible. Y hablaba de las raíces de la violencia contra las mujeres están relacionadas con la forma en la que fuimos educados, con patrones culturales que involucran tanto a las mujeres como a los varones. Era como, dale hermano, también ahora le dices, mujer, vos también, ¿A vos que te están matando? Mirá, Claro, crían varones. Digo, entonces cuando hablamos de las políticas que exigimos, de nuevo, no alcanza. O sea, no alcanza. No alcanza en el sentido de trabajamos y seguimos exigiendo con cada cosa que vamos apuntalando y avanzando. Por esto que decía recién, no podemos decir, bueno, con 11 pesos por mujer, bueno, ya no podemos exigir. No, hay que ver, porque de vuelta quedamos en el lugar cómodo de, no, mirá si voy a exigir algo cuando está pasando esto. No, tiene que ver, esa me parece que es la pregunta. Es cómo articular
sabiendo que estamos en minoría, sabiendo que estamos de vuelta. Y a pesar de lo que decíamos, ¿por qué enfaticé tanto? Porque bueno, yo voy a votar a Alberto por un modelo. O sea, voy a votar un modelo, voy a votar un espacio, como en su momento tuve que votar a un Scioli. Me costó un montón, pero lo que estaba votando, ¿qué era? Un diálogo, era otro contexto, porque 4 años más de esto no se banca. Que todos nuestros compañeros heterosexuales en los movimientos sociales mixtos, en las organizaciones de base popular, le decían las compas, che, qué buena la lucha de género, metanle para adelante, que les vaya bien en el encuentro, pero se ubicaban absolutamente por fuera del cuadro de problemas por el cual las compañeras estaban luchando, ¿no? Y siguen luchando. Entonces, digo, ahí nos dimos una estrategia, si se quiere, separatista, ¿no? La estrategia separatista no tiene ninguna connotación negativa, digamos, tiene que ver con resonar con las estrategias que se dieron un montón de identidades a lo largo de la historia y que se siguen dando. Que siempre es un separatismo en debate, en tensión. Fijémonos lo que está sucediendo en La Plata en este momento, ¿no? La tensión y el debate que viene hace un par de años en la cúspide de la agenda acerca de cuáles son las subjetividades y las identidades que interpela y contiene el encuentro y cómo eso se traduce en la denominación del mismo. Ese separatismo siempre está en tensión, la frontera siempre está en tensión. La frontera de nuestra política y los cuerpos, los sujetos a los cuales interpela. Entonces para nosotros fue necesario y fue efectivo la construcción de ese espacio porque lo que veíamos es que había un montón de prácticas, de historia, de experiencias que atravesaban y que siguen atravesando a estos sujetos que no podían ser nombradas, no podían ser verbalizadas ni problematizadas ante la presencia de compañeras, ¿no? Y que sí, bajo ciertos dispositivos, ciertas metodologías, ciertas pedagogías, podían empezar a ser nombradas y por tanto discutidas y politizadas entre compañeros. Eso es un aprendizaje que tomamos de las compañeras, ¿no? De la historia, del movimiento feminista, de los grupos de autoconciencia, de los grupos de concienciación, etc. Ahí, si se quiere, también un poco lo que nos hacemos eco es de lo que se denomina como un esencialismo estratégico, ¿no? No es un esencialismo en sí mismo, no es somos sujetos varones, queremos seguir siendo sujetos varones. De hecho, yo me relaciono bastante contradictorio y conflictivamente con esa categoría, que entiendo que es una categoría política, no biológica. Si es más por mi identidad sexual, política, me siento mucho más cómodo nombrándome puto, pero entiendo que nombrándome varón me hago cargo de una historia y de un presente que todavía no termino de transformar y probablemente no lo termine de transformar a lo largo de mi vida, que tiene que ver con haber sido socializado para ser un sujeto privilegiado, ¿no? Y además, uno de esos privilegios es que un montón de varones me escuchan si me defino varón. Y probablemente no me escucharían, o no de la misma manera, si solo me nombrara puto. Eso es más un problema ajeno, pero que de algún modo profano esa identidad para tener un poco más de cabida con los varones cis hetero. Todo esto es problemático. El otro día, un sujeto que tiene una cuenta que se denomina Tomás, que no sé si existe y si se llama así, toma una foto del colectivo de varones antipatriarcales del 2012 y la viraliza con una introducción que dice algo así como estoy orgulloso de luchar con mis compañeros, si las compañeras no logran tirar el patriarcado lo vamos a hacer nosotros, algo así, ¿no? Esa foto circuló por todos lados, cantidad de gente preguntándome, che, ¿quién hizo esto? Ni idea, el colectivo se fue al carajo. El colectivo se fue al carajo hace rato porque ya no existe el colectivo antipatriarcales en Rosario hace 5 años. Tal Tomás nunca militó en el colectivo de varones antipatriarcales porque mientras existió el colectivo yo estuve dentro. No sé si efectivamente es un sujeto real, si su cuenta es real. Ahora, lo que es real es la multiplicación de ese mensaje, no solo por trolls y machirulos, sino por un montón de compañeros que se comieron la curva, que ni siquiera entraron a la cuenta del chabón para darse cuenta, digamos, que la mayoría de sus publicaciones son de consumo irónico, y que hicieron de eso una forma de reafirmar ciertos prejuicios y no sospechas
sobre los colectivos de varones y sobre la militancia de los varones en clave antipatriarcal o feminista. Y digo, ¿por qué prejuicios y no sospechas? Porque yo creo que hay que sospechar sobre los varones que militamos en estos temas. Siempre alenté la sospecha sobre nosotros mismos y la sigo sosteniendo como una herramienta crítica de los feminismos a la sospecha. Pero la sospecha es crítica. La multiplicación sin ni siquiera chequear lo que estamos viralizando no es crítica, es prejuicio y es punitivo. ¿Por qué es punitivo? Porque eso no solo reafirma los propios prejuicios respecto a no existen los aliados, solo existen chabones que se ponen pañuelos verdes para que le chupen la pija, ¿no? Y para ponerla, por la parte se presume que todos los que militamos en estos temas somos heterosexuales, se estabiliza nuestras identidades en esos lugares. Y se sospecha de que cualquier tipo de incursión en esta agenda, digamos, tiene que ver justamente, digamos, con una búsqueda macabra o perversa para restablecer lugares de hegemonía y de privilegio. Y realmente es muy complicado que se multipliquen esos discursos porque es disciplinatorio. Porque lo que genera, digamos, en el pibe que se va a acercar, y lo que generó muchos pibes del secundario con los cuales habíamos estado laburando toda la semana pasada en talleres sobre complicidad machista, es que ante las interpelaciones de sus compañeras de que se hagan cargo de las prácticas que ellos desarrollaban sin su consentimiento, que lo pudieron problematizar y verbalizar a partir de un taller que facilitamos compañeros varones, los pibes que dijeron el otro día, ah, miren la foto esta. O sea, deslegitimaban el taller, deslegitimaban los planteos de sus compañeras, deslegitimando a quienes lo coordinamos por una foto falopa que viralizó un montón de gente, incluyendo un montón de compañeros y compañeras, ¿no? Entonces eso efectivamente es muy complicado. Cualquier cosa que hagamos respecto de esto va a ser sospechable y eso está bien. Y va a haber un montón de compañeros y compañeras que consideren que no tenemos que meternos en esta política. A mí, sinceramente, no me importa. A esta altura del partido, o sea, puedo escuchar, puedo dialogar, puedo polemizar con esos planteos, pero el feminismo para mí tiene que ser una política, digamos, universal, si se quiere. Una política efectivamente para todos. Una política que nos permita pensar en cómo transformar el sistema de raíz para imaginarnos otro mundo, para imaginarnos otro futuro. Y en ese sentido, tenemos que discutir y tensionar cómo hacer política feminista, pero no pensar que no tenemos nada que ver con el asunto. Y en esa clave, digamos, me parece que una de las cosas que sí fuimos como de algún modo aprendiendo, y traigo lo de esta foto, no solo por los efectos de viralización, etcétera, sino porque esa foto en el 2012 respondía a un debate que teníamos en ese momento, no en el colectivo de varones antipatriarcales, sino con las compañeras, por lo menos con las compañeras con las que nosotros militábamos todo el tiempo, incluyendo ahí en ese momento, digamos, a las compañeras que luego conforman el colectivo Marajunta, pero que eran las Marajuntas de Rosario, con las cuales marchábamos de manera conjunta, que en ese contexto lo que discutíamos y lo que exigíamos dentro de las organizaciones populares era que el 8 de marzo, por ejemplo, no fuera una efeméride de las mujeres, sino del campo popular. Las compañeras planteaban eso, no nosotros. Las compañeras nos planteaban, ustedes tienen que venir a la marcha, porque el 8 de marzo no es una fecha solo de las mujeres, es una fecha del campo popular. Eso pasaba en el 2012 y por supuesto que no pasa lo mismo hoy. Y hoy la discusión es que no vayamos a la marcha, con lo que adhiero. Pero hubo un 2015, una menos mediante. Estamos en otra coyuntura histórica, en otra coyuntura del movimiento feminista. Pensar que lo que hacíamos en el 2012, lo que hacemos ahora, tiene que ser lo mismo, o que podemos responder a esta pregunta de la misma manera, antes de Mira Menos y después de Mira Menos, es una ingenuidad política que nos lleva a cometer estos errores y a reproducir estos discursos que dejan a los chabones, en el mejor de los casos, diciendo, bueno, yo lo último que quiero en este momento es quedar como un aliado. Y la verdad, hay muchas otras cosas más preocupantes de cómo podés quedar, ¿no? Entonces yo sí prefiero, digamos, que se viralice esa foto, que, digamos, hubo capturas de esa foto donde hacían zoom a caras de compañeros haciendo una discusión a ver cuáles de esos compañeros teníamos más scratches o habíamos violado a más personas, ¿no? Esa fue una de las lecturas
de las interpretaciones del consumo irónico que se hizo de esa foto. En esa foto hay compañeros luchando por sobrevivir a las políticas de ajuste del gobierno en relación a VIH. En esa foto hay compañeros sobrevivientes de abuso sexual infantil. En esa foto hay compañeros, digamos, que están luchando para que el Estado reconozca su identidad no binaria. Y nos ponen a todos, digamos, en la competencia de cuáles somos los más escrachados. Hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Hay que tener un poco más de cuidado. Y me parece, digamos, que lo que tenemos que poder pensar en relación a este juego o esta ida y vuelta, que yo creo que es una relación que tenemos que pensar de manera dialéctica entre los espacios separatistas y las construcciones de espacios intergéneros, tiene que ver con que cuando los varones vayamos a los espacios intergéneros, vayamos habiendo aprendido algo. Porque si vamos a esos espacios a pedirles explicaciones a las compañeras de su lucha feminista, si vamos a esos espacios a cuestionar sus metodologías porque no nos gustan, si vamos a esos espacios a demandar que nos expliquen cuáles son nuestros privilegios porque nunca en la vida invertimos 5 minutos en identificarlos, bueno, la verdad que es revictimizante hacer un espacio mixto o intergénero si vamos a inflarle los ovarios a las compañeras con que nos expliquen cómo tenemos que ser feministas, ¿no? Entonces, tenemos que generar nuestros propios espacios para acortar un poco esa brecha, ese desfasaje enorme que hay, digamos, entre la historia de reflexión y politización de las prácticas de las compañeras y las nuestras, para que esos espacios tengan productividad política. Entonces yo sí creo que hay que construir espacios intergéneros, que hay que hacer mierda al binario y todo esto, ¿no? Ahora, si no llegamos con algún recorrido de reflexión crítica y autocrítica a esos espacios, en realidad la mayoría de las veces no funcionan, y lo que suele pasar, como nos pasó el otro día en este taller, es que los pibes trabajaron por un lado y las pibas sobre el otro con la misma pregunta que tenía que ver con las prácticas que desarrollamos sin consentimiento. Los pibes identificaron 1, 2, 3 prácticas y en la mayoría de los casos era sobre los varones, pero no sobre ellos, ¿no? Los varones hacen esto, pero nosotros en este grupo de varones no, ni a palo, ¿no? El not all men tatuado acá, o sea, no se hacían cargo de ninguna de esas prácticas, pero sí sabían que algún varón hacía eso de violar, violentar y demás. Y las compañeras, sus compañeras, cuando los escucharon, lo querían hinchar, porque ellas tenían una lista así de prácticas que ellos hacían sobre ellas sin su consentimiento, ¿no? Entonces digo, si llegamos a ese espacio de esa manera, lo que se agudiza es la fragmentación, y lo que decían las pibas es lo que ustedes están diciendo o lo que ustedes están callando nos ofende y nos violenta. Porque no me podés decir que no tenés práctica sin consentimiento cuando en esta aula, cuando nos quedamos solas, nos rodean para humillarnos porque saben que no están nuestras compañeras para bancarnos. En la escuela pública progre, pero universitaria, de una ciudad urbana con marketing de socialismo feminista, ¿no? El feminismo popular que queremos construir, que estamos construyendo, que están construyendo las compañeras, es un feminismo para todos, efectivamente. Eso no solo es un eslogan, es una estrategia política de construcción que también intenta, digamos, que los varones seamos interpelados por los feminismos. Eso no quiere decir que yo tengo que decirme varón feminista, esa es otra discusión. No sé si vamos a tener mucho más tiempo para profundizarla, pero digo, es una tensión que tenemos que pensar en clave relacional con ambos espacios, sin esencializarlo. Espacios para que trabajemos entre nosotros, espacios para que trabajemos con los compañeros y con las compañeras, pero haciéndonos cargo de la parte que nos toca. También hay que reconocernos como esa parte opresora, como esa parte terrible, porque no podemos decir que no somos racistas cuando lo somos. Entonces, ¿cuál es el miedo de la masculinidad? ¿Cuál es el miedo del hombre de reconocerse como el que violenta? O sea, en el lugar de decir, sí, soy yo, y lo hago, está bien, luego devendré, luego desmenuzaremos esas capas. Pero lo tenemos que ubicar, lo tenemos que reconocer. Entonces, cuando hablamos de igualdad, también yo pienso en el concepto de equidad. También, porque no es solamente... igualdad me parece como el punto de partida, pero que es una equidad. O sea, quizás vos, tu necesidad es distinta a la mía. Mi necesidad dentro del colectivo LGBT+, como cis varón puto, como cis puto, yo tendré una necesidad. Bueno, que tendrá que ver con tu necesidad trans, con tu necesidad no binaria.
Eso demuestra cuál es el miedo. El miedo es ser varón, patriarcal, proveedor, padre de familia, etc. Si a mí me preguntan de pequeño cuál era mi miedo más grande, era mi papá. Yo porque nunca quise tener hijos, porque yo fui hijo y jamás le haría eso a nadie. Entonces, después pude desglosar y entender que mi miedo no era a yo ser mi papá. Mi miedo era ser la masculinidad hegemónica. Ese era mi miedo. Yo no es que le temía a mi papá. Yo le temía a la masculinidad hegemónica como construcción, como constructo social. Entonces, para ir cerrando, lo que quiero compartir es eso. O sea, yo como puto, ¿sabes a qué le tengo miedo? A eso. A esa masculinidad. Y yo como puto voy por la calle y soy el motivo por el cual una feminidad va a tener miedo de caminar libre. Entonces, de nuevo, se retroalimenta en la lectura que tengo sobre mí, el entender que yo soy parte del problema. Que yo soy completamente parte del problema. Y lo último que quiero preguntar, pero lo dejo así libre, es ¿alguno, lo digo porque yo no lo he hecho, por ejemplo, le preguntó a sus compas que iban ahora al encuentro, che, ¿necesitas algo? Che, ¿qué onda?